Derek Langston miró fijamente las tablas de madera bajo sus botas. Pero algo se sentía mal. El piso de su granero siempre había sido sólido, construido por su abuelo hace 40 años. Sin embargo, ahora sonaba hueco cuando caminaba sobre esta sección en particular. Había estado reparando el poste de esquina dañado cuando lo notó. Un sonido que no debería existir en un granero con cimientos de tierra compactada. Se arrodilló y presionó su oído contra las tablas. El sonido hueco era inconfundible. Derek había vivido en esta tierra toda su vida, había caminado por estos pisos innumerables veces, pero nunca había escuchado esto antes. Su abuelo había construido todo en esta propiedad con sus propias manos. Cada poste de cerca, cada viga, cada tabla. No había secretos aquí. No podía haberlos. Derek levantó la primera tabla con su palanca, luego la segunda y la tercera. Lo que encontró debajo desafiaba todo lo que creía saber sobre la tierra de su familia. Una abertura rectangular descendía en la oscuridad con escalones de madera que conducían hacia lo que parecía ser un túnel cuidadosamente construido. Los escalones estaban desgastados como si hubieran sido usados regularmente, pero eso era imposible. Su abuelo había muerto hace 15 años, y Derek había vivido solo en esta propiedad desde entonces. Se bajó al túnel, encendió un fósforo y vio algo que heló su sangre. Huellas frescas en el polvo. Huellas recientes. Alguien había estado aquí abajo en los últimos días. Pero Derek no había estado en este túnel antes de hoy. Ni siquiera sabía que existía, y él era la única persona con acceso a este granero, la única persona a millas de distancia. Mientras seguía el túnel más profundamente bajo tierra, el fósforo reveló vigas de soporte de madera y paredes cuidadosamente talladas. Esto no era un escondite excavado apresuradamente. Esta era construcción profesional, el trabajo de alguien que sabía lo que estaba haciendo, alguien que había planeado esto cuidadosamente, alguien que lo había estado usando recientemente. El túnel se extendía más allá de lo que la luz de su fósforo podía alcanzar. Pero en el borde del resplandor parpadeante, Derek vio algo que lo hizo cuestionar todo lo que creía sobre su herencia. Una silla de cuero, una mesa, pertenencias personales dispuestas como si alguien viviera aquí abajo. Derek se dio cuenta de que durante 35 años había estado caminando sobre un mundo secreto que alguien había estado manteniendo activamente. La pregunta no era solo quién había construido este túnel bajo su granero. La pregunta era, ¿quién había estado viviendo en él mientras él dormía pacíficamente en la casa de arriba, y por qué finalmente habían decidido dejar que lo encontrara? Derek encendió otro fósforo y se adentró más en el túnel. La silla de cuero estaba de espaldas a él, posicionada como si alguien hubiera estado sentado allí recientemente, vigilando la entrada. Sobre la mesa de madera junto a ella había una taza de hojalata, todavía húmeda con agua, y un plato con migas que aún no habían acumulado polvo. Alguien había comido aquí en el último día o dos. Sus manos temblaban mientras examinaba las pertenencias esparcidas por toda la habitación subterránea. Una manta de lana doblada cuidadosamente sobre una cama improvisada. Una colección de libros apilados contra la pared. Objetos personales que hablaban de alguien viviendo aquí abajo, no solo escondiéndose. Esto no era un refugio temporal. Esto era un hogar. Derek recogió uno de los libros y lo abrió en la primera página. Escritas con caligrafía cuidadosa estaban las palabras propiedad de Samuel Langston, 1851. El nombre de su abuelo, la escritura de su abuelo, pero su abuelo había muerto hace 15 años, y Derek había revisado cada posesión en la casa de arriba. Estos libros nunca habían estado allí. Una caja de metal estaba debajo de la mesa, asegurada con un pestillo simple. Derek la abrió y encontró documentos que le cortaron la respiración. Escrituras de propiedades de las que nunca había oído hablar. Cartas dirigidas a su abuelo de personas cuyos nombres no significaban nada para Derek. Y en el fondo, una fotografía de 3 hombres de pie frente al granero justo sobre su cabeza. Pero el granero se veía diferente de alguna manera, más nuevo con estructuras que ya no existían. Uno de los hombres en la fotografía era definitivamente su abuelo, pero se veía más joven de lo que Derek lo había visto jamás. Los otros 2 hombres eran extraños. Sin embargo, algo en sus rostros parecía familiar de una manera que hizo que el estómago de Derek se retorciera con inquietud.
Volteó la fotografía y encontró escritura en la mano de su abuelo. El acuerdo se mantiene. La tierra permanece dividida. Nadie habla de lo que sucedió aquí. SL 1852. Derek miró fijamente las palabras hasta que su fósforo se consumió hasta sus dedos. ¿Qué acuerdo? ¿Qué había sucedido en esta tierra que requería tal secreto? ¿Y por qué su abuelo había construido este elaborado escondite para mantener estos documentos y pertenencias ocultos? Cuando encendió otro fósforo, Derek notó algo más que lo heló hasta los huesos. Cera de vela fresca en la mesa. Ceniza reciente en un pequeño plato de metal. Alguien había estado quemando velas aquí abajo, cocinando comida, viviendo como si esta habitación subterránea fuera su hogar legítimo. Pero Derek era dueño de esta tierra. La había heredado legalmente de su abuelo, quien la había trabajado durante décadas antes que él. Nadie más tenía ningún reclamo sobre esta propiedad. Nadie más debería siquiera saber sobre este túnel. El sonido de pasos sobre su cabeza hizo que Derek se congelara completamente. Alguien estaba caminando por el piso del granero sobre él, moviéndose con el paso confiado de una persona que pertenecía allí. Pero Derek vivía solo. Sin vecinos a millas de distancia. Sin visitantes esperados. Quienquiera que hubiera estado viviendo en este túnel había regresado, y estaban directamente sobre él en este momento. Derek apagó su fósforo y se presionó contra la pared del túnel, escuchando los pasos deliberados arriba. La persona que caminaba por el piso de su granero se movía con propósito, como si supiera exactamente a dónde iba. Los pasos se detuvieron directamente sobre la entrada oculta. La voz de una mujer llamó a través de las tablas del piso, clara y calmada. «Puedes subir ahora, Derek. Sé que estás ahí abajo». El corazón de Derek golpeaba contra sus costillas. Nadie debería saber su nombre. Nadie debería saber sobre este túnel. Nadie debería estar en su granero sin permiso. Sin embargo, esta mujer hablaba como si hubiera estado esperando que él encontrara este lugar. «No voy a ir a ningún lado hasta que expliques qué es esto», Derek respondió, tratando de mantener su voz firme. «Eso es exactamente para lo que estoy aquí», respondió la mujer. «Pero preferiría no tener esta conversación a través de un piso de madera. Mi nombre es Olivia Arrow. He estado esperando que descubrieras ese túnel durante 3 meses». Derek subió los escalones de madera lentamente, su mente corriendo con preguntas. Cuando emergió en el granero, vio a una mujer de aproximadamente su edad con cabello oscuro recogido severamente y ojos inteligentes que parecían captar cada detalle de su rostro. Llevaba un vestido de viaje simple y cargaba un morral de cuero que parecía muy usado. «¿Cómo sabes mi nombre?», Derek exigió. «Sé mucho sobre ti, Derek Langston. Sé que heredaste esta tierra de tu abuelo, Samuel. Sé que has estado viviendo aquí solo desde su muerte, y sé que nunca habías estado en ese túnel antes de hoy». Olivia puso su morral sobre una paca de heno y lo abrió, sacando una carpeta gruesa. «Lo que necesito saber es si estás listo para aprender la verdad sobre lo que tu abuelo realmente hizo en esta tierra. Mi abuelo era un hombre honesto. Trabajó esta tierra de manera justa y ganó todo lo que tenía». La expresión de Olivia se volvió sombría. «Tu abuelo estuvo involucrado en algo que afectó a mucha gente, algo que se suponía debía permanecer enterrado para siempre. Pero las circunstancias han cambiado, y las familias involucradas necesitan resolver esto de una vez por todas». Sacó un documento de su carpeta y se lo entregó a Derek. Era un contrato escrito con la letra de su abuelo fechado en 1852, pero el contenido no tenía sentido. Referencias a propiedad compartida, rotación de residencia y ocultamiento de las autoridades. En la parte inferior había 3 firmas, Samuel Langston, Thomas Arrow y William Cross. «Thomas Arrow era mi abuelo», dijo Olivia en voz baja. «Y según este contrato, mi familia posee 1/3 de la tierra en la que has estado viviendo toda tu vida. Hemos estado honrando el acuerdo de permanecer ocultos, pero el contrato expira el próximo mes. Después de eso, reclamamos nuestra porción de esta propiedad». Derek miró el documento, su mundo inclinándose fuera de su eje. «Esto es imposible. Tengo la escritura de esta tierra. Ha estado en mi familia durante décadas». «Tienes una escritura, Derek»,
pero hay otras dos ocultas en lugares que tu abuelo nunca te contó, y las familias que poseen esas escrituras vienen a cobrar lo que les pertenece por derecho. El sonido de caballos acercándose resonó por el valle, haciéndose más fuerte por segundo. Derek miró del contrato al rostro de Olivia, buscando señales de engaño. ¿Me estás diciendo que alguien más ha estado viviendo en ese túnel, y no eras tú? Nunca he estado ahí abajo en mi vida, dijo Olivia firmemente. Solo sabía sobre el túnel porque mi abuelo dejó mapas detallados en sus papeles. Pero si alguien lo ha estado usando, hizo una pausa, su expresión confiada cambiando a preocupación. Muéstrame lo que encontraste. Derek la llevó de vuelta al túnel, encendiendo un fósforo fresco. Olivia examinó la cera de vela fresca, la taza húmeda, las pertenencias cuidadosamente ordenadas con creciente alarma. Esto lo cambia todo, susurró, recogiendo uno de los libros. Estos pertenecen a tu abuelo, pero alguien los ha estado cuidando, leyéndolos, alguien que sabe sobre el acuerdo. ¿Qué acuerdo exactamente? Derek exigió. ¿Qué hicieron nuestros abuelos que era tan importante que tenía que estar oculto bajo tierra? El rostro de Olivia se volvió pálido a la luz parpadeante del fósforo. Encontraron algo en esta tierra en 1852. Algo lo suficientemente valioso como para que 3 familias acordaran compartirlo secretamente en lugar de dejar que el gobierno territorial lo reclamara. Los papeles de mi abuelo lo llamaban el descubrimiento que cambiaría todo. Pero nunca escribió qué era en realidad. El sonido de caballos se acercó más, acompañado por el crujido de ruedas de carreta y voces de hombres dando comandos. Derek contó al menos 4 hablantes diferentes, tal vez más. Esa no es mi gente, dijo Olivia rápidamente. Vine sola. Derek agarró la caja de metal que contenía los documentos de su abuelo. Entonces, ¿quiénes son? La tercera familia, tiene que ser. Olivia reunió los papeles sueltos de la mesa. William Cross firmó ese contrato junto a nuestros abuelos. Si sus descendientes saben sobre el túnel, si han estado vigilando este lugar. Los pasos sobre ellos se multiplicaron cuando varias personas entraron al granero. La voz de un hombre retumbó a través de las tablas del piso, profunda y autoritaria. Señorita Arrow, sabemos que está aquí. Su caballo está atado afuera. Y señor Langston, sabemos que encontró la entrada. No tiene sentido esconderse ahora. Derek y Olivia intercambiaron miradas. Alguien los había estado observando a ambos, esperando este momento exacto. Necesitamos ver qué hay en ese túnel, continuó la voz. Todo. No solo el espacio habitable, sino las cámaras traseras que tu abuelo selló. El contrato expira en 3 semanas, y tenemos la intención de cobrar lo que se le debe a nuestra familia. Cámaras traseras, Derek susurró a Olivia. Hay más habitaciones aquí abajo. Olivia señaló hacia el extremo del túnel donde el fósforo de Derek apenas alcanzaba. Según los mapas de mi abuelo, este túnel se extiende mucho más. Debería haber al menos 3 cámaras más, todas conectadas, pero se suponía que debían estar selladas permanentemente. Un nuevo sonido resonó por el túnel, metal raspando contra madera, como si alguien estuviera arrancando más tablas del piso en una parte diferente del granero. Están abriendo otra entrada, suspiró Olivia. Saben sobre puntos de acceso que nosotros no conocemos. Los sonidos de raspado se hicieron más fuertes, seguidos por el golpe de botas pesadas descendiendo escalones de madera desde una dirección diferente. Derek se dio cuenta con creciente pavor que su abuelo había construido múltiples entradas a este sistema subterráneo, y la familia Cross sabía sobre todas ellas. El resplandor de una linterna apareció desde el extremo más alejado del túnel, proyectando largas sombras hacia Derek y Olivia. 3 figuras se acercaron, lideradas por un hombre alto con cabello canoso y rasgos afilados que le recordaron a Derek inquietantemente al extraño en la fotografía de su abuelo. Marcus Cross, el hombre se presentó, su voz llevando la misma autoridad que había resonado a través del piso del granero. Y tú debes ser el nieto de Samuel Langston. Te pareces mucho a él. Desafortunadamente. Derek se paró protectoramente frente a Olivia. Tu abuelo le costó a mi familia una gran cantidad de dinero, señor Langston. Durante casi 50 años, hemos honrado el acuerdo de dejar que esta tierra parezca pertenecer a una familia. Pero el contrato establece claramente que cuando los firmantes originales murieran,
sus descendientes dividirían las ganancias equitativamente. Marcus hizo un gesto a los dos hombres que lo flanqueaban. Mis hijos han estado cuidando este lugar, manteniendo los túneles, protegiendo lo que está oculto en las cámaras selladas. Hemos estado viviendo en turnos aquí abajo durante meses, esperando que la señorita Arrow hiciera contacto y que tú finalmente descubrieras lo que tu abuelo te dejó. La mente de Derek se tambaleó. ¿Ustedes son los que han estado viviendo aquí abajo? Alguien tenía que proteger los activos, respondió Marcus fríamente. Especialmente una vez que supimos que la señorita Arrow se estaba preparando para reclamar la parte de su familia. No podíamos arriesgarnos a que accediera a las cámaras selladas sin la supervisión adecuada. Olivia habló, su voz tensa. ¿Qué hay exactamente en esas cámaras que requiere tal protección? Marcus sonrió, pero no fue una expresión agradable. Sus abuelos eran hombres muy inteligentes, señorita Arrow. Descubrieron algo en esta tierra que el gobierno territorial habría confiscado inmediatamente, algo que vale suficiente dinero para mantener a 3 familias durante generaciones si se maneja adecuadamente. Caminó hacia una sección de la pared del túnel que parecía idéntica a todas las demás. Pero cuando presionó su mano contra una viga de madera específica, un panel oculto se deslizó a un lado. Aire frío fluyó desde la abertura llevando un aroma metálico que hizo que el estómago de Derek se tensara. Plata, anunció Marcus. Una veta que corre directamente bajo esta propiedad que sus abuelos decidieron minar en secreto. Construyeron todo este sistema de túneles para extraer y ocultar la plata sin presentar reclamos ante las autoridades territoriales. Sin impuestos, sin supervisión gubernamental, sin complicaciones legales. Derek miró la abertura oculta, la comprensión finalmente lavándolo. Por eso necesitaban el secreto, por eso dividieron la tierra entre 3 familias, pero la hicieron parecer una propiedad. Exactamente. Y durante 50 años, esa plata ha estado acumulándose en estas cámaras, esperando que el contrato expirara para poder ser dividida adecuadamente. La expresión de Marcus endureció. Pero primero, necesitamos determinar si usted y la señorita Arrow están dispuestos a honrar el acuerdo original, o si planean reclamar todo el tesoro para ustedes mismos. Uno de los hijos de Marcus le susurró algo urgente al oído, y el rostro de Marcus se puso blanco. Imposible, respiró Marcus. ¿Estás seguro de lo que viste? La cámara trasera está completamente vacía, padre. Alguien más ha estado aquí antes que nosotros. Marcus Cross los condujo a través del panel oculto hacia una cámara que se extendía mucho más allá de lo que Derek había imaginado posible. Las paredes estaban forradas con estanterías de madera y contenedores de metal, todos ellos vacíos. Herramientas para la minería yacían esparcidas por el suelo, y profundas ranuras en las paredes de roca mostraban donde el mineral de plata había sido sistemáticamente extraído durante décadas. 50 años de trabajo, dijo Marcus amargamente, pasando su mano por los estantes vacíos. Generaciones de minería secreta, todo desaparecido. Alguien sabía exactamente lo que estaba buscando y tomó cada onza. Derek examinó las herramientas de minería más de cerca. Estas parecen usadas recientemente. El metal no está oxidado y hay polvo fresco en los mangos. Eso es porque alguien ha estado trabajando aquí abajo en los últimos meses, dijo uno de los hijos de Marcus. Encontramos evidencia de excavación reciente, marcas de herramientas frescas en las paredes, nuevas vigas de soporte que no estaban aquí la última vez que revisamos. Olivia recogió un pedazo de papel del suelo, parcialmente roto pero aún legible. Esto es un registro de transporte. Alguien estaba moviendo grandes cantidades de plata en bruto. Entrecerró los ojos ante la escritura desvanecida. La firma está demasiado manchada para leerla, pero está fechada hace 3 meses. ¿3 meses? Derek sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Eso es exactamente cuando dijiste que empezaste a esperar que yo descubriera el túnel. Marcus se volvió para enfrentar a Olivia con sospecha oscureciendo sus rasgos. Momento muy conveniente, señorita Arrow. Usted llega diciendo que quiere la parte de su familia justo cuando la plata desaparece. No tuve nada que ver con esto, protestó Olivia. He estado investigando los papeles de mi abuelo durante más de 1 año, tratando de entender qué significaba el contrato. Solo supe sobre la ubicación específica de esta propiedad hace 3 meses.
¿De quién? Derek exigió. ¿Quién te dijo dónde encontrarme? Olivia vaciló y Derek vio culpa destellar en su rostro. Un abogado en el pueblo. Dijo que había estado esperando el momento adecuado para contactar a la familia Langston sobre algunos arreglos comerciales antiguos. Marcus y sus hijos intercambiaron miradas significativas. ¿Cuál era el nombre de este abogado? Edwards. James Edwards. Tenía una oficina sobre la tienda general en Millfield. Dijo que había estado guardando documentos de mi abuelo desde 1852. Derek sintió el suelo moverse bajo sus pies. No hay ningún abogado llamado Edwards en Millfield. Conozco a todos en ese pueblo. La oficina sobre la tienda general ha estado vacía durante años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Marcus habló con calma mortal. Alguien ha estado jugando con nuestras tres familias. Alguien que sabía sobre la plata, sabía sobre el contrato, y sabía exactamente cómo manipularnos para que viniéramos aquí al mismo tiempo. Miró directamente a Derek. Alguien que quería que descubriéramos el robo juntos. Para que sospecháramos el uno del otro en lugar de buscar al verdadero culpable. Pero ¿quién más sabía?, susurró Olivia. Derek pensó en la fotografía que había encontrado. Los tres hombres de pie juntos en amistad antes de que todo saliera mal. Alguien en quien nuestros abuelos confiaron lo suficiente como para contarle. Alguien que ha estado esperando 50 años el momento perfecto para tomar todo. El sonido de aplausos lentos resonó por el túnel desde la cámara principal. Derek, Olivia y la familia Cross se volvieron hacia la entrada para ver a una mujer entrando en la luz de la linterna. Era mayor que el resto de ellos, quizás 60, con cabello plateado y ojos que contenían décadas de ira cuidadosamente controlada. Excelente trabajo de detective, dijo, su voz llevando un ligero acento que Derek no podía ubicar. Tienen absolutamente razón, señor Langston. Alguien en quien nuestros abuelos confiaron. Alguien a quien traicionaron tan completamente que me tomó 30 años armar lo que realmente sucedió aquí. Marcus se paró protectoramente frente a sus hijos. ¿Quién es usted? Elena Vázquez. Mi abuelo era Roberto Vázquez, el hombre que descubrió esta veta de plata en 1851. El hombre que sus abuelos asesinaron y enterraron en algún lugar de esta propiedad para poder robar su reclamo. Derek sintió que la sangre se le iba del rostro. Eso es imposible. Mi abuelo era un hombre honesto. Tu abuelo era un asesino, señor Langston, junto con Thomas Arrow y William Cross. Roberto vino a ellos como socios, les mostró la plata que había encontrado, pidió su ayuda para establecer adecuadamente un reclamo legal. En cambio, lo mataron y dividieron su descubrimiento entre ellos. Elena sacó un diario de cuero gastado de su abrigo. Esto pertenecía a mi abuelo. Escribió todo, incluyendo la ubicación exacta donde encontró la plata, las conversaciones que tuvo con sus abuelos, y su creciente sospecha de que estaban planeando traicionarlo. Su última entrada fue escrita la noche antes de que desapareciera. Abrió el diario y leyó en voz alta. Han acordado reunirse conmigo al amanecer para discutir los contratos de asociación. Samuel sugirió que finalicemos todo en el sistema de túneles que ha estado construyendo. Rezo por estar equivocado sobre mis sospechas, pero temo que no veré otro amanecer. Olivia agarró el brazo de Derek, su rostro pálido de horror. Las cámaras selladas. ¿Y si no eran solo para almacenar plata? La cámara trasera contiene más que estantes vacíos, confirmó Elena sombríamente. Encontré los restos de mi abuelo hace 3 meses. Junto con evidencia de cómo murió. Sus abuelos no solo le robaron. Lo ejecutaron y construyeron toda esta operación sobre su tumba. La voz de Marcus era apenas un susurro. ¿Cómo sabe todo esto? Porque he pasado 3 décadas rastreando cada documento, cada testigo, cada pieza de evidencia que probara lo que sucedió aquí. Y cuando finalmente tuve suficiente prueba, decidí recuperar lo que fue robado de mi familia. Elena sonrió fríamente. Cada onza de plata que salió de esta mina pertenecía a Roberto Vázquez. Simplemente cobré lo que era legítimamente mío. Derek se dio cuenta del alcance completo de lo que Elena había logrado. Creaste el abogado falso. Nos manipulaste a todos para que viniéramos aquí. Quería que vieran la verdad con sus propios ojos.
Quería que entendieran que todo lo que sus familias construyeron se fundó en asesinato y robo. La plata se ha ido. Sí, pero nunca fue suya para empezar. ¿Dónde está ahora?, exigió Marcus. Elena se volvió hacia la salida del túnel. Siendo usada para construir escuelas y hospitales en pueblos donde los verdaderos descendientes de mi abuelo viven. Pueblos donde el nombre Vázquez significa algo más que víctima. No puedes probar nada de esto, dijo Derek desesperadamente. La sonrisa de Elena se hizo más amplia. No necesito probarlo, señor Langston. Solo necesitaba recuperar lo que fue robado y ver a sus familias destruirse mutuamente, peleando por un tesoro que nunca fue suyo. Derek miró a Elena, su mundo entero desmoronándose a su alrededor. Todo lo que había creído sobre su abuelo, su familia, su herencia legítima estaba construido sobre una fundación de asesinato y robo. La tierra que había trabajado, el granero que había reparado, el legado que había atesorado. Todo manchado con sangre de casi 50 años. Muéstranos, dijo Derek en voz baja. Muéstranos la prueba. Elena los condujo más profundo en el sistema de túneles a una cámara que Derek no sabía que existía. Allí, detrás de una pared falsa cuidadosamente construida, yacían los restos esqueléticos de un hombre junto con efectos personales que contaban la historia de sus últimos días, un crucifijo de plata, una bolsa de cuero conteniendo herramientas de minería, y lo más condenatorio de todo, un agujero de bala en la parte posterior del cráneo. Roberto Vázquez fue disparado por la espalda, dijo Elena con frialdad. Asesinado mientras examinaba la veta de plata que había descubierto. Sus abuelos lo enterraron aquí y construyeron su imperio sobre su tumba. Marcus Cross había quedado completamente en silencio, su rostro pálido de shock. Su hijo estaba detrás de él, claramente luchando por procesar lo que estaban aprendiendo sobre el legado de su familia. Olivia se arrodilló junto a los restos, su voz temblando. Todos estos años pensamos que nuestros abuelos eran pioneros, hombres honestos que construyeron algo de la nada. En cambio, eran asesinos. La pregunta ahora, dijo Elena, es qué pretenden hacer con este conocimiento. He recuperado la plata que pertenecía a la familia de mi abuelo. Pero esta tierra, estos edificios, esta propiedad, técnicamente, todo debería pertenecer también a los descendientes de Roberto. Derek miró alrededor de la cámara, viéndola con ojos completamente diferentes. Este no era el ingenioso escondite de su abuelo. Esto era una tumba, un monumento a la codicia y la traición. Cada tabla que su abuelo había clavado, cada piedra que había colocado había sido posicionada para ocultar evidencia de asesinato. No puedo vivir aquí más, dijo Derek, las palabras sorprendiéndolo incluso mientras las pronunciaba. No puedo trabajar tierra que fue robada a un hombre muerto. No puedo dormir en una casa que fue construida con dinero manchado de sangre. Marcus finalmente encontró su voz. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Elena tiene razón. Esta propiedad no nos pertenece a ninguno de nosotros. Pertenece a los verdaderos descendientes de Roberto Vázquez y necesitamos encontrarlos. La expresión de Elena se suavizó ligeramente. Esa es una posición honorable, señor Langston. Pero el único hijo de Roberto murió joven, y su esposa se volvió a casar y se mudó al este. Soy lo más cercano a familia que le queda. Derek tomó una decisión que se sintió tanto aterradora como liberadora. Entonces te pertenece a ti. La casa, el granero, la tierra, todo. Firmaré la escritura y encontraré algún otro lugar para empezar de nuevo. Derek, no, protestó Olivia. No puedes simplemente renunciar a todo lo que has conocido. Todo lo que he conocido era una mentira, respondió Derek firmemente. No construiré mi vida sobre una fundación de asesinato. No me beneficiaré de tierra robada ni dormiré pacíficamente sobre una tumba sin marcar. Elena estudió el rostro de Derek cuidadosamente. Entiende que alejarse de esta propiedad significa renunciar a una riqueza considerable. Esta tierra es valiosa más allá de solo la plata. Entiendo que mantenerla significa convertirme en parte del crimen, respondió Derek. Y me niego a hacer eso. 3 días después, Derek estaba en la oficina del abogado en la sede del condado, firmando los papeles que transferirían la propiedad de la tierra de su familia a Elena Vázquez. Su mano estaba firme mientras escribía su nombre,
aunque estaba firmando la única vida que había conocido. Elena había insistido en pagarle un precio justo por la propiedad, dinero que Derek planeaba usar para empezar de nuevo en algún lugar lejos de la sombra de los crímenes de su abuelo. Marcus Cross y sus hijos habían tomado la misma decisión, firmando su reclamo sin discusión. Solo Olivia había vacilado, pero ella también finalmente había elegido alejarse del dinero manchado de sangre. Roberto finalmente tendrá un entierro apropiado, dijo Elena mientras Derek le entregaba la escritura completada. Después de 50 años en una tumba sin marcar, descansará en tierra consagrada con una lápida que llevará su nombre real. Derek asintió, sintiendo un peso levantarse de sus hombros que ni siquiera se había dado cuenta que había estado cargando. Durante 35 años, había vivido con la presión constante de mantener el legado de su abuelo, preservando lo que pensaba era una herencia honorable. Ahora entendía que la pesadez que había sentido no era responsabilidad. Era culpa transmitida a través de generaciones como una maldición familiar. ¿Qué harás ahora?, preguntó Olivia mientras salían juntos de la oficina del abogado. Ir al oeste, respondió Derek. Encontrar trabajo con alguien que necesite una mano extra. Construir algo honesto desde cero. Miró hacia atrás al edificio que contenía los documentos que oficialmente terminaban su conexión con la tierra de la familia Langston. Por primera vez en mi vida, sabré que todo lo que poseo fue ganado honestamente. Marcus Cross esperaba junto a sus caballos, su propia expresión mostrando la misma mezcla de pérdida y alivio que Derek sentía. Nunca te agradecí, Langston, por tomar la decisión correcta, por no pelear para quedarnos con lo que no era nuestro. Todos tomamos la decisión correcta, dijo Derek. Solo nos tomó 50 años más de lo que debería. Elena apareció en la puerta detrás de ellos, sosteniendo la escritura y los borradores de pago. Roberto habría querido que su descubrimiento uniera a las personas, no que las separara. Quizás ahora finalmente pueda. Derek montó su caballo y echó un último vistazo al pueblo donde siempre había sido conocido como el nieto de Samuel Langston. Mañana, cabalgaría hacia un nuevo territorio donde nadie conocía su nombre ni la historia de su familia. Se presentaría simplemente como Derek, un hombre buscando trabajo honesto y una oportunidad de construir algo real. El pensamiento era tanto aterrador como emocionante. Había pasado toda su vida viviendo a la sombra de un legado que resultó ser una mentira. Ahora tenía la oportunidad de crear un legado propio, uno basado en la verdad en lugar del engaño, la justicia en lugar de la codicia. Mientras cabalgaba alejándose de todo lo que había conocido, Derek entendió que realmente nunca volvería siendo el mismo. El hombre que había descubierto ese túnel hace 3 días se había ido para siempre, reemplazado por alguien que eligió el principio sobre el beneficio y la integridad sobre la herencia. Y por primera vez en sus 35 años, Derek Langston se sintió verdaderamente libre. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otro relato inolvidable donde el honor y la verdad chocan en la frontera indómita. No olvides suscribirte y considera un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo significa todo para nosotros.